Cierra los ojos e imagina el invierno. Quizás piensas en nieve acogedora, en el calor de una chimenea, en una calma silenciosa. Debemos destruir esa imagen. Debemos desmantelar la visión moderna y romántica del invierno. Para los vikingos, el invierno no era una estación, era un enemigo primordial, un monstruo devorador de luz, calor y vida. El sueño no era un descanso, era una tregua precaria en una batalla constante contra la muerte por congelación. Esta no era una ansiedad ordinaria, era un miedo que tenía un nombre, una sombra mitológica que se cernía sobre cada invierno real. La sombra del Fimbulvetr. Este era el gran invierno, los 3 años consecutivos de oscuridad y frío que, según su mitología, precederían al fin del mundo, al Ragnarok. Esta no era solo una historia para contar alrededor del fuego, era una ansiedad cultural profunda. ¿Y si este invierno era el que no terminaría jamás? En estas condiciones, nadie dormía bien en el sentido moderno del confort. El sueño era un acto de supervivencia comunal, una estrategia desesperada. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cómo dormían?, sino cómo lograban no morir mientras dormían. Para entender su proeza, nos apoyaremos en los pilares de su resiliencia nocturna. Exploraremos la Casa Larga como un arca de vida en un mar de hielo, la tiranía del fuego, su dios y carcelero. La psicología de la oscuridad perpetua que amenazaba con devorar la mente, y los rituales sociales que funcionaban como un escudo contra la desesperación. Y aquí yace la promesa de la verdad oculta que este viaje revelará. Los vikingos sobrevivieron a sus noches mortales no solo con pieles y fuego, sino con una proeza de ingeniería social y una fortaleza psicológica forjada en la creencia de que cada amanecer no era un hecho, sino una victoria ganada contra las fuerzas primordiales del caos. Esa proeza de ingeniería comenzaba con el primer y más crucial secreto para sobrevivir a la noche: la propia vivienda. La casa comunal, el Langus, no era un hogar en el sentido moderno, era una fortaleza biológica, un organismo vivo diseñado para respirar, conservar el calor y albergar a todo el clan, hombres y animales, como un único ser viviente. Su diseño presentaba un dilema constante, el dilema del diseño sin ventanas. Las casas largas tenían muy pocas o ninguna ventana. Esto conservaba el calor de forma brillante, pero a un costo terrible. Creaba una oscuridad casi total durante el día y una atmósfera densa y cargada de humo que afectaba la salud. La elección era clara y brutal: priorizar el calor sobre el aire respirable. Y lo que la mayoría ignora es que sus muros no eran simples tablas de madera. A menudo se construían con una técnica de postes y zarzo, rellenando los huecos con una mezcla de arcilla, paja y estiércol. Este adobe nórdico era un aislante formidable contra el viento helado que buscaba robar la vida. La arqueología nos muestra el refugio animal en su interior. Las excavaciones demuestran que en muchas casas largas, una sección entera estaba dedicada a albergar al ganado más valioso durante el invierno. Esto era una genialidad de la termodinámica. Los cuerpos de los animales generaban un calor constante que ayudaba a mantener toda la estructura a una temperatura soportable. El aliento de una vaca era, literalmente, parte de la calefacción. Sin saberlo, los vikingos eran maestros del diseño de casas pasivas. Entendían la orientación solar, el aislamiento y la masa térmica, el calor almacenado en los muros de tierra y piedra, miles de años antes de que se convirtiera en una moda arquitectónica moderna. Imagina la Casa Larga como una gran bestia de madera dormida en la nieve. El clan y su ganado vivían en su vientre, protegidos del mundo exterior. El sonido rítmico de la respiración de hombres y animales era el latido del corazón de esa bestia. Y si la Casa Larga era el vientre de una bestia protectora, su corazón era el fuego central. Pero no era un corazón amable. El fuego era el dios del invierno. Daba luz, calor y la posibilidad de cocinar. Pero era un dios exigente, un tirano que demandaba un sacrificio constante de un recurso increíblemente escaso: la leña. Todo el trabajo del verano y el otoño estaba enfocado en acumular suficiente leña para el invierno.
Una mala planificación o un invierno más largo de lo esperado significaba una catástrofe. El dilema del combustible se presentaba cada noche. ¿Quemar más leña para estar más calientes esta noche? ¿O racionarla y temblar de frío, rezando para que las reservas duraran hasta la primavera? El humo era un enemigo íntimo. Sin chimeneas, el humo del fuego central llenaba la casa antes de salir por una abertura en el techo. La evidencia en restos óseos vikingos muestra una alta incidencia de problemas respiratorios y sinusitis crónica. El fuego que te mantenía vivo también te envenenaba lentamente. Con cada bocanada de aire, el fuego actuaba como un reloj social. Su cuidado dictaba el ritmo de la vida invernal. Reavivarlo en la penumbra del amanecer, mantenerlo vivo durante el día y reducirlo a brasas seguras por la noche, eran los hitos que marcaban un día sin sol. El responsable del fuego tenía una de las tareas más críticas de todo el clan. El espacio cercano al fuego era el más valioso. Era un privilegio reservado al jefe del clan y su familia. Por eso, el silencio era una virtud vikinga alrededor de sus llamas. Sentarse en silencio, sin quejarse del frío, era una forma de demostrar respeto y dureza. Una queja era un signo de debilidad que nadie podía permitirse. En la oscuridad y el aislamiento de meses, la llama era un ancla psicológica. Mirar las llamas danzantes era una forma de meditación, un punto de enfoque para una mente que podía fácilmente caer en la desesperación. La llama era la única cosa viva, brillante y en movimiento en un mundo congelado y estático. Pero el fuego, por vital que fuera, no podía calentar cada rincón de la inmensa casa larga. El segundo corazón, la otra fuente de calor, era la propia humanidad. El concepto de una cama privada era un lujo impensable, y en el invierno, una sentencia de muerte. El secreto para no congelarse durante el sueño era simple y animal: el calor corporal compartido. Se dormía en bancos de madera o tierra a lo largo de los muros, juntos, como una camada de lobos buscando calor en la guarida. Pero esto generaba el conflicto de la proximidad absoluta. Dormir pegado a tu familia, vecinos y a veces esclavos. No había privacidad. Los olores, los ronquidos, los movimientos, las enfermedades contagiosas. Esta proximidad forzada, sin duda, fortalecía los lazos del clan, pero también podía ser una fuente constante de fricción y conflicto social en la larga noche. Y aquí debemos corregir un error común: la imagen de la paja sucia. No dormían en un caos de paja inmunda. Usaban paja o heno como colchón base por su increíble capacidad aislante, pero encima colocaban pieles gruesas de reno, oso o foca y pesadas mantas de lana, los vararfeldir. La higiene, dentro de lo posible, era clave para evitar parásitos y enfermedades. La idea de desvestirse para dormir, algo que damos por sentado, habría sido absurda y peligrosa. Se dormía con varias capas de ropa de lana. La ciencia simple detrás de esto es que la ropa no da calor, sino que atrapa el calor de tu propio cuerpo. Múltiples capas finas de lana eran mucho más efectivas que una sola capa gruesa, creando bolsas de aire caliente. El espacio para dormir reflejaba la jerarquía del clan. El lugar más seguro y cálido, que estaba más alejado de la puerta y más cerca del fuego, era un privilegio reservado para los líderes y su familia. Aceptar tu lugar asignado en el banco comunal sin disputas era una forma silenciosa de aceptar tu lugar en la sociedad. Imagina al clan dormido como un gran tapiz tejido con cuerpos humanos. Cada hilo, cada persona, dependía de los hilos a su alrededor para no romperse por el frío. Si un hilo se enfriaba a los demás. El calor de uno era, literalmente, el calor de todos. Y cada hilo de ese tapiz humano estaba envuelto en su propia tecnología de supervivencia, una comprensión intuitiva de la termodinámica aplicada a la ropa. La supervivencia al frío dependía de una batalla constante contra el dilema de la humedad. El sudor es el enemigo mortal en el frío extremo. Si tu ropa se humedece, pierde su capacidad aislante y el frío te congela desde dentro. La clave era vestirse en capas que pudieran quitarse o ponerse fácilmente para regular la temperatura, incluso dentro de la penumbra de la casa. Y lo que la mayoría ignora es la increíble tecnología natural de la lana vikinga. La lana de las ovejas nórdicas de la época
como la actual oveja de Islandia, tiene dos capas, un subpelo fino y extremadamente aislante, y un pelo exterior largo y resistente al agua. La ropa hecha con esta lana, los vararfeldir, era naturalmente impermeable y excepcionalmente cálida. El poder del cuero y la piel era la siguiente barrera. Las prendas exteriores de cuero o piel curtida, especialmente de foca por ser impermeable, eran esenciales como cortavientos. Una capa de lana te mantenía caliente, pero la capa de cuero impedía que el viento implacable te robara ese calor precioso. El secreto de los pies calientes era vital, ya que la congelación a menudo empieza en las extremidades. Los vikingos usaban zapatos de cuero suave, pero el verdadero ingenio estaba en el interior. Los rellenaban con heno o hierbas secas, el senegras, que no solo aislaban, sino que absorbían la humedad del sudor, manteniendo los pies secos y calientes. Un vikingo en invierno era como una cebolla humana. Su núcleo era su propio calor corporal y lo protegía con múltiples y sofisticadas capas. Lino contra la piel para la comodidad, varias capas de lana para el aislamiento y una capa exterior de cuero o piel para protegerse del viento y el agua. Cada capa era una barrera más entre la vida y la muerte helada, pero ninguna cantidad de lana, piel o proximidad humana podía protegerlos del enemigo más insidioso del invierno, un enemigo que no atacaba el cuerpo, sino la mente, la oscuridad casi perpetua. Durante meses, el sol era un recuerdo pálido o una ausencia total. Esto no solo era deprimente, era un ataque directo a la neuroquímica del cerebro humano. La oscuridad y el frío limitaban drásticamente la actividad, creando el dilema de la inacción. ¿Cómo mantener la mente ocupada y el espíritu fuerte cuando estás atrapado en una casa abarrotada durante meses, sin el estímulo del trabajo al aire libre, viendo siempre los mismos rostros, escuchando las mismas historias? Su lucha era contra un modelo mental heredado de milenios. El cerebro humano está programado para asociar la oscuridad con el peligro y el descanso. Una oscuridad que dura semanas desregula por completo nuestro ritmo circadiano, afectando el sueño, el humor y la energía. Los vikingos sufrían, sin saberlo, una forma extrema de lo que hoy llamamos trastorno afectivo estacional. El primer antídoto social contra esta oscuridad psicológica era la narración. Contar las sagas de los héroes, los mitos de los dioses, las genealogías del clan. Estas historias recordaban al grupo quiénes eran, de dónde venían, y que otros, sus propios ancestros, habían sobrevivido a inviernos igual de oscuros. Ellos entendían, a través de la intuición, que la luz es un nutriente. Hoy entendemos que la luz solar es crucial para la producción de serotonina y vitamina D. Por eso, el solsticio de invierno, Yule, era su festividad más importante. No celebraban el invierno, celebraban la promesa del regreso de la luz, la victoria sobre la noche más larga. La mente en la oscuridad invernal podía convertirse en un pozo de melancolía y viejos rencores. Las historias y las canciones eran la cuerda que usaban para sacar a la gente de ese pozo, conectándolos de nuevo a la memoria y a la identidad colectiva, recordándoles que eran parte de algo más grande que su propio sufrimiento. Pero las historias, por sí solas, no bastaban para mantener a raya al sol negro interior. Se necesitaba un segundo antídoto, uno más físico, más tangible, contrario a la idea de una hibernación humana. El invierno era una estación de trabajo interior e incesante. La inacción no era una opción, era una sentencia de muerte psicológica. Todas las tareas debían realizarse en el espacio abarrotado y poco iluminado de la casa larga, creando el dilema del espacio limitado. Reparar una red de pesca, curtir cuero o tallar madera requería espacio y generaba desorden, creando potenciales conflictos con otras actividades que se desarrollaban a pocos centímetros de distancia. Y en este teatro de trabajo, a menudo se ignora el papel protagonista, el trabajo de las mujeres. El invierno era la temporada alta para el trabajo textil. Tejer en el telar vertical era una tarea ardua, física y esencial que producía la ropa y, sobre todo, las velas de barco que serían cruciales para las incursiones de la primavera. Sin el trabajo invernal de las mujeres, no habría era vikinga. El verdadero sonido de una casa larga en invierno no era el silencio,
sino el ritmo constante del trabajo, el golpeteo de un martillo sobre el cuero, el roce de una piedra de afilar sobre el metal, el crujido rítmico del telar, el murmullo de una canción de trabajo que mantenía el compás. Imagina por un momento que tu salud mental depende directamente de la utilidad de tus manos. El trabajo no es para ganar dinero, sino para demostrar tu valor al clan y, sobre todo, para evitar que tu propia mente se hunda en la oscuridad. ¿Qué tarea elegirías para mantenerte cuerdo en la noche sin fin? Cada herramienta reparada, cada pieza de tela tejida, era como añadir una capa más a una manta invisible de propósito y esperanza. El trabajo no era solo una actividad económica, era la prueba tangible de que creían en una futura primavera. Era un acto de fe. Pero incluso la manta del propósito no podía abrigar del todo contra el terror más profundo y lento del invierno. Un terror que no venía de la oscuridad exterior, sino del sonido hueco de la despensa vaciándose. Podías tener suficiente leña y un techo sólido, pero el hambre era un fantasma que se sentaba junto al fuego con el clan cada noche. La comida, consistente en carne seca, pescado salado, granos y verduras de raíz, era finita. El jefe del clan enfrentaba una decisión agónica cada día: el dilema del racionamiento. Mantener raciones completas para conservar la fuerza y la moral, arriesgándose a que todo se acabara antes de tiempo, o imponer raciones estrictas desde el principio, causando hambre, debilidad y descontento. La propia dieta del invierno afectaba el sueño. La comida era pesada, salada y a menudo monótona. Una dieta baja en ciertos nutrientes y alta en sal podía afectar la calidad del descanso, causar una sed tortuosa y problemas digestivos, añadiendo malestar físico a la miseria psicológica. Y aquí, una paradoja. Compartir la escasez podía, de forma inesperada, fortalecer los lazos del clan. Sufrir juntos creaba un profundo sentido de interdependencia. Cada bocado de comida no era un derecho, era un regalo comunal. Un recordatorio silencioso de que la supervivencia dependía de la confianza mutua. Desde la neurociencia, entendemos que un cerebro hambriento es un cerebro ansioso e irritable. La falta de calorías y nutrientes afecta directamente la capacidad de tomar decisiones racionales y de controlar las emociones. Mantener la paz social en un entorno de hambre crónica era la prueba definitiva de un liderazgo fuerte y sabio. El estado de las reservas de comida se podía medir visualmente, no solo en los barriles, sino en los cuerpos de los propios miembros del clan y su ganado. Contar las costillas de una vaca era, metafóricamente, contar los días que quedaban hasta la inanición. Y esta ansiedad estaba íntimamente ligada a la propia naturaleza de la comida que consumían. La comida no solo era escasa, su calidad presentaba un conjunto único de desafíos. El dilema de la conservación era central. Salar, secar y ahumar eran las principales tecnologías disponibles. Permitían tener comida durante meses, pero a un costo biológico. La pérdida de vitaminas cruciales, especialmente la vitamina C, y un exceso de sal que causaba deshidratación y problemas renales. La amenaza del escorbuto era, por tanto, una sombra constante en el invierno. Causado por la deficiencia de vitamina C, sus síntomas, fatiga extrema, dolor en las articulaciones, encías sangrantes y pérdida de dientes, habrían hecho que el descanso fuera doloroso e ineficaz, un tormento adicional para un cuerpo ya debilitado. Pero ellos tenían un arma secreta: el poder de la fermentación. Los vikingos eran maestros en fermentar. Productos como el skyr, un tipo de yogur denso en proteínas, la cerveza y posiblemente verduras fermentadas como el chucrute, no solo se conservaban bien, sino que proporcionaban probióticos que mantenían la salud intestinal, algo crucial para el sistema inmunológico en condiciones de estrés. Un caso extremo de su ingenio desesperado es el ácarl islandés, el tiburón fermentado. La carne de este tiburón es venenosa si se come fresca, pero mediante un largo proceso de fermentación y secado, se vuelve comestible. Es un testimonio sombrío de la necesidad y del ingenio para hacer comestible lo incomible. Sin un jardín exterior congelado bajo la nieve, el jardín que cultivaban era el de los microbios. Los barriles de fermentación eran su huerto de invierno,
un lugar oscuro y burbujeante, donde la vida microscópica, invisible a sus ojos, transformaba lo perecedero en sustento duradero. Pero la supervivencia no dependía solo de los jardines de microbios o del trabajo de las manos. Dependía, sobre todo, de la biblioteca viviente del clan. En una sociedad sin escritura, la memoria de los ancianos lo era todo. Durante el largo invierno, su papel se volvía aún más crucial. Desde un punto de vista puramente pragmático, se enfrentaban al dilema de la boca improductiva. Un anciano que ya no podía trabajar en el campo o luchar, era una boca más que alimentar con recursos escasos. Sin embargo, su valor no era físico, sino informativo y cultural. Protegerlos era proteger la identidad misma del clan. Eran el calendario viviente. Sin calendarios escritos, eran los ancianos quienes recordaban cuándo debían celebrarse los rituales, cuándo era el momento probable del deshielo basándose en inviernos pasados, y cuándo era el momento de empezar a preparar las semillas para una primavera que solo existía en su memoria. Eran también los jueces de la reclusión. En el confinamiento forzado del invierno, las disputas y los conflictos menores podían magnificarse hasta volverse peligrosos. Los ancianos, con su conocimiento de la ley y las genealogías familiares, a menudo actuaban como mediadores, resolviendo conflictos antes de que envenenaran la atmósfera de la casa. El secreto para mantener la esperanza residía en sus historias. Un anciano podía contar relatos de inviernos mucho peores que habían sido superados, de héroes que habían resistido. Su propia supervivencia era la prueba viviente de que el clan podía resistir. Eran el ancla que conectaba la ansiedad del presente con un pasado lleno de resiliencia. Si el clan era un árbol en el crudo invierno, los jóvenes guerreros eran las ramas desnudas que se enfrentaban al viento. Pero los ancianos eran las raíces profundas, invisibles bajo la nieve, anclando firmemente al árbol y extrayendo el sustento de la memoria de la tierra. Pero ni siquiera las raíces más profundas podían evitar que la presión del confinamiento amenazara con hacer estallar el árbol desde dentro. Meses de reclusión en un espacio abarrotado, oscuro y estresante. Es la receta perfecta para un colapso psicológico. El mayor peligro del invierno no siempre venía de fuera. A menudo era la fiebre de la cabaña. La falta total de espacio personal o tiempo a solas creaba el dilema de la privacidad cero. ¿Cómo gestionar la ira, la tristeza o la frustración cuando estás permanentemente bajo el escrutinio de todo el clan, sin un solo lugar donde poder estar solo con tus pensamientos? Una vieja disputa por una tierra, una palabra ofensiva dicha en verano, un reparto injusto de un botín. En invierno, estos resentimientos no tenían a dónde ir. Podían arder a fuego lento bajo la superficie, como brasas bajo la ceniza, amenazando con estallar en violencia a la menor provocación. Las sagas están llenas de violencia que estalla repentinamente dentro de los salones. A veces, un insulto o un gesto era la chispa que encendía el polvorín de la tensión acumulada durante todo el invierno, liberando la presión en un arrebato de sangre. Para contrarrestar esto, usaban ancestrales técnicas sociales para mantener la paz. Juegos de mesa estratégicos como el Nefatafl, competiciones de poesía, música y, sobre todo, una etiqueta social muy estricta que castigaba la provocación y valoraba el autocontrol. Eran mecanismos para canalizar la agresión y la energía de forma constructiva. La casa larga en invierno era una olla a presión. El fuego del hambre y el frío calentaba la olla desde abajo. La tapa que evitaba la explosión era la ley, la costumbre social y el respeto a los ancianos. El objetivo de cada día era simple: sobrevivir un día más sin que la tapa saltara por los aires. Pero el peligro no solo estaba en la presión interna. A menudo, la mayor ansiedad provenía de los sonidos que se filtraban desde el mundo exterior. Un mundo que escuchaban pero no podían ver. El silencio absoluto era un lujo desconocido, y la noche de invierno estaba llena de un paisaje sonoro complejo, que podía ser tanto un consuelo como una fuente de terror. Esto creaba un dilema acústico. El sonido constante de la respiración y los movimientos de docenas de personas y animales era un ruido blanco que indicaba que la comunidad estaba viva y segura. Pero ese mismo ruido podía enmascarar el sonido de un peligro real acercándose, como el crujido de la nieve bajo las botas de un enemigo o las garras de una bestia.
El viento aullando a través de las grietas de la casa no era solo viento. En la mentalidad animista nórdica, era la voz de los gigantes de la escarcha, los Jotnar, o de otros espíritus malignos que intentaban entrar. La casa no solo te protegía del frío, te protegía de los monstruos que cabalgaban la tormenta. Una casa de madera sometida a temperaturas extremas se contrae y cruje constantemente. Estos sonidos súbitos en la oscuridad podían ser fácilmente interpretados como los pasos de un draugr, un no muerto o un espíritu maligno dentro de la propia casa, alimentando la paranoia colectiva. Imagina intentar dormir mientras escuchas ruidos extraños en tu propia casa. Ahora multiplica esa ansiedad por la creencia de que esos ruidos podrían ser literalmente monstruos intentando entrar. Esto nos da una pequeña idea de la tensión nerviosa constante bajo la que vivían. La casa larga funcionaba como una concha marina. En su interior se escuchaba un murmullo constante, el eco de la vida del clan, pero también, pegando el oído a sus paredes, se podía escuchar el rugido aterrador y primordial del océano del invierno. Y a veces, el rugido del océano del invierno no era una metáfora. A veces, los monstruos eran reales. Tenían garras, colmillos y un hambre desesperada. El frío no solo afectaba a los humanos, también hacía que los depredadores del bosque estuvieran más hambrientos y audaces. Traer a los animales a la casa los protegía, pero si el rebaño era grande, algunos tenían que quedarse en corrales exteriores, vulnerables. Esto creaba el dilema de la defensa del ganado. Proteger a estas ovejas o vacas de una manada de lobos desesperados en una noche de ventisca era una tarea heroica y a menudo fútil. El lobo no solo era un animal, era un símbolo potente, asociado con Odín y con el caos del Ragnarök a través de Fenrir. Un ataque de lobos no era solo una pérdida económica, era un mal presagio, una señal de que las fuerzas del caos estaban ganando terreno en la batalla contra el orden. Aunque los osos hibernan, pueden despertarse si se les molesta o si el hambre es extrema. Un oso hambriento y desorientado en pleno invierno es una de las criaturas más peligrosas e impredecibles de la naturaleza, capaz de destrozar la puerta de un corral con un solo golpe. La puerta de la casa larga, a menudo una simple construcción de madera y cuero, era el punto más vulnerable de la fortaleza. Era el foco de la ansiedad nocturna. Reforzarla y asegurarse de que estuviera bien cerrada era el último y más importante ritual antes de intentar dormir. El clan en su casa era como un grupo de viajeros alrededor de una hoguera en una noche oscura. El fuego, su comunidad, su refugio, mantenía a raya a las bestias que acechaban justo más allá del círculo de luz y calor, esperando cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en la armadura. Pero la puerta de la casa larga no solo mantenía fuera a los lobos y los osos, debía mantener fuera a horrores mucho más antiguos, porque la oscuridad prolongada y el aislamiento no solo afectaban a la psique, abrían la puerta a terrores sobrenaturales. El mundo de los espíritus parecía mucho más cercano en la noche interminable del invierno. Las granjas vikingas a menudo se construían cerca de los túmulos funerarios de sus ancestros. En verano, esto era un signo de legitimidad y protección. Pero en la profunda oscuridad del invierno, el dilema del túmulo cercano se volvía aterrador. La línea entre un ancestro protector y un Draugr malévolo, un no muerto, se volvía peligrosamente delgada. El Draugr de las sagas es, en esencia, la personificación del propio invierno. A menudo es descrito como helado, con una fuerza sobrehumana e increíblemente difícil de matar. Es un horror implacable y no muerto, que busca arrastrar a los vivos a su tumba fría. La saga de Grettir nos ha dejado una de las descripciones más vívidas de esta lucha, en su batalla con el Draugr Glam. No es una simple pelea de monstruos. Es una batalla psicológica que deja a Grettir con un miedo paralizante a la oscuridad por el resto de su vida. Refleja el trauma duradero que el terror invernal podía infligir en la mente de un guerrero. Por eso, el silencio era una virtud y una necesidad espiritual. Hacer demasiado ruido por la noche, especialmente durante el solsticio de Yule, se consideraba una invitación a los espíritus errantes de la cacería salvaje. El silencio no era solo por respeto a los vivos que dormían,
Era una medida de seguridad espiritual para no despertar a los muertos. El invierno era una época en la que el velo que separaba el mundo de los vivos, Midgard, de los otros reinos, como Jotunheim o Helheim, se volvía peligrosamente fino. Cada sombra, cada ruido inexplicable, podía ser una criatura de otro mundo asomándose a través de ese velo roto. Y si el invierno rompía el velo entre los mundos, existía una condena que te arrojaba al otro lado de ese velo, solo y sin defensa. Un castigo considerado peor que una muerte rápida en batalla. El exilio. Expulsar a alguien en invierno no era solo un castigo, era una sentencia de muerte cruel. Esto creaba el dilema de la justicia tribal. ¿Qué crimen era tan atroz para merecer una condena tan terrible? A menudo, crímenes que rompían la confianza fundamental del clan, como el asesinato de un pariente o la traición. Expulsar a alguien era una amputación social, un acto doloroso pero visto como necesario para la supervivencia del resto del cuerpo. Las sagas están llenas de proscritos, como Gisli Surson o el mismo Grettir. Sus historias de supervivencia solitaria son épicas, pero a menudo se centran en su capacidad para encontrar refugio en cuevas o luchar en verano. Una supervivencia en pleno invierno, a la intemperie, sin la ayuda de nadie, es prácticamente inédita. Era una prueba insuperable. La muerte de un exiliado en invierno no sería rápida. Sería una tortura lenta, una muerte por 1000 cortes. Primero, la congelación de las extremidades, el dolor insoportable seguido de la nada. Luego, el hambre desesperada que lo llevaría a comer cualquier cosa. Finalmente, el ataque de lobos u otros depredadores, atraídos por un cuerpo demasiado debilitado para defenderse. La certeza de esta muerte horrible reforzaba la lección más importante para los que se quedaban dentro, junto al fuego. La pertenencia al clan no es un derecho, es el único seguro de vida que existe. El miedo al exilio era el pegamento social más fuerte, el que mantenía la olla a presión bajo control. Imagina una brasa incandescente, llena de luz y calor, sacada del fuego central y arrojada a la nieve profunda. Por un momento, brilla desafiante, silbando contra el frío que la rodea, pero inevitablemente, su luz parpadea, se debilita y finalmente se apaga, convirtiéndose en un trozo de carbón negro y helado. Esa era la trayectoria del exiliado en el corazón negro del invierno. Pero incluso en la noche más oscura, en el corazón del invierno sin fin, la humanidad se niega a rendirse. Cuando el monstruo del invierno parecía haber ganado, los vikingos respondían con su ritual más importante. No era una simple fiesta, era un acto de desafío mágico y psicológico, un grito de guerra contra la oscuridad. Celebrar Yule presentaba el dilema del festín. Implicaba consumir una cantidad significativa de las preciosas reservas de comida y bebida. Era una apuesta arriesgada, un festín para levantar la moral ahora, a cambio de una mayor escasez después. Pero no hacerlo era admitir la derrota ante el invierno. Era una apuesta por la esperanza. El corazón del ritual era la quema del tronco de Yule, una enorme pieza de madera que debía arder durante varios días. Su fuego no solo daba calor físico, sino que era un acto de magia simpática, un intento de reavivar al sol moribundo con el fuego de la tierra. Una parte central de Yule era hacer juramentos solemnes sobre un jabalí sacrificado. Estos juramentos, a menudo sobre las hazañas que realizarían en el verano siguiente, eran una forma de proyectar la voluntad y la esperanza más allá del invierno, creando un compromiso público con un futuro que aún no podían ver. Los rituales como Yule funcionan como un pico emocional planificado en un periodo de monotonía. Rompen la rutina, reafirman los lazos sociales y actúan como un reinicio psicológico, proporcionando la fuerza necesaria para aguantar el resto de la estación. Si el invierno era el año sufriendo un paro cardíaco, Yule era el desfibrilador. Era un shock de luz, calor, comida y comunidad diseñado para hacer que el corazón del mundo y el del clan volvieran a latir con fuerza. Y después del desafío, después de la apuesta de fe, venía la recompensa, la victoria. La primera señal de la primavera no era un simple cambio de estación, era una resurrección. La esperanza, sin embargo,
enfrentaba el dilema de la falsa esperanza. Un día soleado o un deshielo a mitad del invierno podía ser una trampa cruel, una falsa primavera seguida de un frío aún más brutal. La esperanza tenía que ser cautelosa, gestionada con el pesimismo pragmático forjado por la experiencia. Para un vikingo, el sonido más hermoso del mundo podría no haber sido la poesía o la música, sino el sonido del agua goteando del techo de la casa larga. Era el sonido de la victoria del sol sobre el hielo, la primera nota en la sinfonía de la vida que regresaba. Uno de los primeros actos comunales de la primavera era sacar los barcos de sus cobertizos y prepararlos para el mar. Este acto era un ritual cargado de simbolismo. Significaba el fin del confinamiento y el regreso a su verdadera naturaleza como pueblo expansivo y viajero. La llegada de la luz solar y el calor habría provocado una explosión neuroquímica, aumento de la serotonina, reducción del cortisol del estrés, una oleada de energía y optimismo. Es el equivalente fisiológico de salir de una prisión. Si el invierno era el mundo conteniendo la respiración bajo una capa de hielo, la primavera era la gran exhalación. El vapor saliendo de la tierra húmeda, el estallido de los brotes, el movimiento de los ríos. Era el aliento de vida regresando al mundo y a sus propios cuerpos. Y es en esta explosión de vida que entendemos la verdad más profunda. El vikingo no fue creado a pesar del invierno, sino a causa de él. La presión evolutiva y cultural del frío mortal fue el horno que forjó las características que definieron su era. El entorno extremo presentaba el dilema de la adaptación o la muerte. O desarrollabas la tecnología, la estructura social y la fortaleza mental para sobrevivir, o simplemente desaparecías. No había término medio. El invierno enseñó la importancia crítica de la planificación a largo plazo. La capacidad de un jefe para pensar en el futuro y gestionar los recursos era mucho más importante que su habilidad en una sola batalla. La energía y la violencia explosiva de los vikingos en verano es la otra cara de la moneda de su confinamiento en invierno. Era una liberación de la energía reprimida, una necesidad casi desesperada de actuar, explorar y acumular recursos antes de que la prisión de hielo regresara. La experiencia vikinga es un ejemplo extremo del principio de la antifragilidad. No solo resistieron el estrés del invierno, sino que se hicieron más fuertes, más ingeniosos y más cohesionados por ello. La adversidad fue su principal recurso. La cultura vikinga era como una semilla que pasaba la mitad del año latente, bajo una gruesa capa de nieve. No estaba muerta, estaba acumulando una energía y un potencial inmensos, listos para estallar con una vitalidad imparable, tan pronto como el sol le diera la más mínima oportunidad. Y así, llegamos a la conclusión de nuestra saga. El sueño invernal vikingo no fue un estado de paz, sino una victoria ganada cada noche. Una victoria lograda a través de una trinidad de fortalezas: la ingeniería del refugio, la interdependencia social absoluta y una voluntad de hierro alimentada por mitos y rituales. El invierno mortal no fue solo un obstáculo que los vikingos superaron, fue el cincel que esculpió su cultura. Forjó su pragmatismo, su ingenio, su fatalismo y, sobre todo, su feroz comprensión de que el individuo es frágil, pero el clan unido es invencible. Comparamos su lucha colectiva contra una amenaza tangible y externa, el frío, con nuestras ansiedades modernas sobre el sueño, que a menudo son individuales, internas y abstractas. Ellos temían no despertar. Nosotros, a menudo, tememos no dormirnos. Y aquí yace la lección final del fuego. La lección fundamental del sueño invernal vikingo es la del fuego central. La supervivencia y la cordura no provienen del aislamiento, sino de reunirse alrededor de una fuente compartida de calor, ya sea una llama real o una historia compartida, una meta común, un propósito que nos mantenga calientes en nuestras propias noches oscuras.